Bien, ya estamos en contacto con el economista Félix Pilay vía Zoom. Él es un analista económico de este canal. Vamos a conversar respecto de el sistema económico del país. ¿Estamos o no estamos en época de recesión y cuáles son los factores que la alientan? Buenos días, ¿cómo le va? Buenos días, buenos días, es un gusto saludarlo y decirle que sí, efectivamente, el Ecuador, de igual manera como algunos países en América Latina, se encuentra en este momento atravesando un proceso de recesión económica y este proceso de recesión económica en que estamos enfrentando los ecuatorianos también se ha visto con gran sorpresa en el mundo, que incluso el centro del capitalismo a nivel mundial, como es los Estados Unidos, también enfrenta una situación de recesión económica. De tal manera que lo que estamos enfrentando en el Ecuador es un latigazo de lo que viene de los Estados Unidos y nosotros, por ser una economía dolarizada, cuando sucede algo en el centro que en este caso serían los Estados Unidos, nosotros también recibimos una situación como esa. Pero es importante analizar que el Ecuador desde hace algún tiempo hemos mantenido nosotros un proceso recesivo. Y es importante aquí aclarar un poco a la ciudadanía por qué sucede esto. Dentro del sistema económico hay una forma que se puede ir verificando cómo va el comportamiento de la economía. Y esto se lo hace a través del crecimiento económico que conocemos todos y se lo mide con un indicador macroeconómico que se llama PIB, Producto Interno Bruto. El Producto Interno Bruto nos dice si estamos creciendo o si no está creciendo la economía. Si estamos creciendo, nosotros tenemos un indicador positivo. Podría decir, por ejemplo, más uno significa que hay un crecimiento mínimo, pero hay un crecimiento. Pero si tenemos un crecimiento menos uno, ¿qué quiere decir? Que estamos creciendo, pero de manera negativa. Y cuando hay un crecimiento de manera negativa durante tiempos prolongados, implica obviamente que estamos entrando en un proceso recesivo. A ver, la falta de crecimiento del Producto Interno Bruto, tal como usted lo ha señalado, también de alguna manera entiendo se debe a las situaciones que hemos pasado los ecuatorianos, pues, o que estamos pasando. Una de ellas, el asunto de la pandemia, que ventajosamente ya ha ido desapareciendo como amenaza para los ecuatorianos. Y lo otro es de la inseguridad que, si bien es cierto, hay unas medidas adoptadas por el nuevo gobierno para combatir la delincuencia, pero de todas maneras sigue manteniendo la preocupación de la ciudadanía y de los sectores productivos. Y estos han sido obviamente factores que han incidido o no en este fenómeno. Sí, efectivamente, la recesión que estamos enfrentando los ecuatorianos, es importante señalar aquí que es un indicador económico que nos dice cómo está la salud de la economía. Por ejemplo, nosotros cuando analizamos la recesión, es importante destacar aquí que muchas personas me han consultado sobre este tema y yo les he dicho claramente que esto se lo considera dentro del campo amplio de la economía como un indicador que tiene comportamientos de manera cíclica. Es decir, por ejemplo, una economía cuando tiene un problema, empieza una época que se la conoce como recuperación. Entonces, cuando la economía se está recuperando, continúa su recuperación y luego esta economía se expande, es decir, se amplía, entonces empieza a crecer la economía. Llegamos en un momento que se le conoce como auge. Este auge significa que estamos muy bien en la economía, pero los auges no son eternos. En este auge empieza un poquito a declinar la economía y a esto se le conoce como recesión.
empieza la economía a tener un problema de recesión, es decir, empieza a bajar la economía, en ese momento los gobernantes tienen un gran desafío, que significa tomar las medidas adecuadas para impedir que la recesión se profundice y lleguemos al extremo que se lo conoce como depresión. De tal manera que si hay una acción inmediata, salimos de la recesión y la economía empieza nuevamente un proceso de recuperación. Nosotros estamos en la recesión, no hay una medida económica adecuada hasta este momento por parte del gobernante que nos permita pensar que estamos saliendo ya de la recesión. Por lo tanto, lo que preocupa y preocupa a muchos analistas económicos es que si no hay una medida adecuada, podríamos entrar en un proceso de depresión y esa sí es más grave. Ahora bien, lo que usted ha señalado, efectivamente, el gobierno, las medidas que se han tomado en el país no han sido suficientes. Por ejemplo, el tema de la inseguridad. Si hay inseguridad en el país, significa que no hay inversión, sobre todo inversión internacional. Si no hay inversión internacional y no hay inversión local, eso es producto de que vivimos en un país tan inseguro, lo que ha hecho que muchas empresas, en vez de invertir, lo que hacen es cerrar sus empresas y dedicarse a otra actividad o quizás salir del país. Por ejemplo, hay una estadística que dice que solamente en Manabí, desde el mes de enero del 2024 hasta junio del 2024, cerraron 20.000 RUC. ¿Qué significa esto? Que más de 20.000 empresas cerraron sus puertas y lo que implica además que esto ha hecho que muchos ecuatorianos se hayan quedado en el desempleo. Estos son evidencia de que efectivamente estamos en un problema recesivo. El gobierno más bien, en vez de atacar esta situación, tenemos lo que hemos visto hasta ahora. Primero elevó el IVA, que hace que se detenga el consumo, y luego elimina los subsidios, que era lo poco que recibían los ecuatorianos de la riqueza que genera el petróleo. De tal manera que estas medidas, en vez de ir mejorando la situación en la economía, lo que hace es profundizarla y sigue profundizándose hasta este momento, mi estimado Osvaldo. Y de alguna manera también entiendo que nos está afectando, nos va a afectar a futuro el hecho de ya no poder explotar el Yasuní, ¿o no? Bueno, aquí lo que sucede, hay una situación, y gracias por la pregunta, porque esta es una preocupación que tenemos todos aquellos que hemos estudiado la economía. Cuando estábamos en la universidad se decía, y yo estoy hablándoles desde el 86 por ahí, que se hablaba de que el petróleo no duraría más allá de 20 años. De acuerdo a expertos de temas petroleros, se sostiene que efectivamente se están acabando algunos pozos, pero no es que no hay petróleo. El problema es que se cierran algunos pozos, es porque la tecnología que tiene el Ecuador no es suficiente para seguir explorando esos pozos petroleros y seguir sacando ese petróleo. De tal forma que, por ejemplo, hay un experto que dice, en el pasado se cerraron pozos porque no había petróleo. No es verdad, ahora se lo están reabriendo y han encontrado que sí hay petróleo. De tal forma que lo que pasa en el Ecuador es que no hay la tecnología adecuada para seguir explotando esos pozos petroleros. De tal manera que si nosotros adquirimos y los dineros que genera el petróleo sirvieran para obtener la tecnología de punta, significaría que no necesitaríamos seguir explotando el Yasuní. De tal forma que no es verdad que la recesión económica que tenemos ahora, que el petróleo no nos está dejando el dinero, no es por causa del Yasuní. Y bueno, en realidad podríamos cerrar esos pozos que ahora están abiertos y lo que tendríamos que hacer es equiparnos de Claro, claro, tecnología porque, y quitar claro, el petróleo que tenemos ahora, ¿no? claro, porque el cierre que se está haciendo ya progresivamente este rato es por un mandato del pueblo, porque ese fue el resultado de una consulta popular. ¿Qué medidas deberían tomar los gobernantes para fortalecer pues el aparato económico del país? Bueno, en el Ecuador, por ejemplo, nosotros tenemos que decir que una de las medidas para poder combatir la recesión que nos encontramos en este momento
el gobierno tiene que obligadamente avanzar en un proceso de reducción de las tasas de interés. Nosotros hemos insistido en esto. ¿Por qué es necesario esto? Ahora entiendo que muchas personas debe ser más clara la situación. La gran recesión que vive en este momento los Estados Unidos se debe a porque dentro de su política iniciaron un proceso de incremento de las tasas de interés. Ahora ellos se han dado cuenta que este incremento de las tasas de interés no los conduce a ningún lado. Por lo tanto, lo que están haciendo en este momento es un proceso de reducción de las tasas de interés. Pero en el Ecuador no sucede eso. De tal forma que si reducimos la tasa de interés, con eso vamos a estimular la inversión privada, vamos a estimular la producción de bienes y servicios y vamos a crear fuentes de empleo y se aumenta la circulación y obviamente se estimula el consumo. Tenemos que bajar esas tasas de interés. No podemos tener unas tasas de interés que para el sector de la pequeña empresa están por ahí hasta por el 28% y eso no puede ser. Si le reducimos la tasa de interés, esto va a hacer que mejore la situación en la economía. Lo otro es que en realidad el gobierno insistió que se elevaba el IVA temporalmente y se lo elevaba al 15% y que luego y cuando se observaban cómo iban las cosas iba a haber un proceso de reducción. Yo creo que ha llegado el momento para que se reduzca el IVA, ya no sea el 15%, podría quedarse, si así se lo desea, podría quedarse en el 13%, para de esta forma ir estimulando la economía y ir estimulando el consumo. Pero si no se lo hace, la economía ecuatoriana avanza hacia un precipicio que se lo conoce como la depresión económica, mi estimado Osvaldo. A ver, ¿en qué medida podemos nosotros, por nuestra propia iniciativa, tomar las medidas que nos convienen en el ámbito económico si a veces dependemos de los acreedores y ellos son los que nos imponen la receta y nos sugieren las medidas que debemos tomar? ¿O esas medidas también, de alguna manera, van orientadas a fortalecer la economía? Bueno, nosotros lamentablemente el Ecuador desde hace algún tiempo depende de las decisiones del Fondo Monetario Internacional y eso por supuesto es grave porque al firmar una carta de intención significa que nos comprometemos a tomar las medidas que se establecen, pero el Fondo Monetario Internacional también establece que esas medidas que se toman son para reactivar la economía, pero si no es el caso, el Ecuador quedaría en libertad de tomar las medidas que crea conveniente. Yo considero que ante una situación como la que estamos viviendo y que este conocimiento de una inestabilidad de la economía a escala internacional, yo creo que es hora que los gobernantes en el Ecuador tomen las medidas adecuadas que beneficien a la economía ecuatoriana independientemente de que haya algún tipo de resentimiento de los acreedores internacionales. Yo creo que debe primar la situación del país y eso es lo que debe hacer el gobernante de turno. Bien, gracias por haber estado contactado con nosotros a través del Zoom, el economista Félix Pillay, analista económico. Ecuador en un ciclo económico de recesión, esa era la gran interrogante sobre la cual se ha pronunciado nuestro invitado. Gracias, economista. Gracias a usted, estimado Osvaldo. Gracias por invitarme. A usted por atendernos. Bien, vamos a una brevísima pausa para comerciales y regresamos.